lo que sucedió durante la Revolución Francesa, ¿sí? Si nos damos cuenta, parte de lo que sucedió durante la Revolución Francesa es como una radiografía de lo que viene sucediendo también en la actualidad, ¿cierto? Porque pues no nos hemos apartado de muchas cuestiones que han sucedido a nivel histórico, ¿cierto? Pues de pronto no tenemos guillotina acá en Colombia, pero pues sí hay masacres, ¿cierto? Hemos pasado momentos en los que tengo que apoyar a un asesino porque si no la que van o el que van a asesinar es a mí, ¿cierto? Infortunadamente estamos en esta situación, creo que también lo estuvimos viendo la clase pasada, esas injusticias, ¿cierto? ¿Por qué hablar de la Revolución Francesa? O sea, ¿qué relación tiene con lo que estamos viendo? Resulta que la Revolución Francesa va a tener un aspecto muy importante en lo que nosotros llamamos la sociología. Entonces, vamos a ver acá. Les voy a mostrar acá qué es eso de la sociología, por qué estamos hablando de la sociología y por qué hablamos de Revolución Francesa. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que comprender es el concepto de lo que es la sociología. Entonces, ¿qué hace la sociología? Estudiar la realidad social. ¿Listo? Entonces, analizamos a la sociedad y analizamos a cada uno de los individuos que hace parte de la sociedad. Nosotros somos individuos que pertenecemos a una sociedad. Entonces, la sociología va a estudiar nuestra realidad social. ¿Qué va a hacer entonces a fondo la sociología? ¿Cómo va a estudiar la realidad de nosotros como sociedad? Entonces, la sociología va a observar la sociedad. Observando la sociedad, va a analizar cómo está conformada la sociedad, va a interpretar esa estructura de la sociedad y va a encontrar la relación que hay entre la sociedad y los diferentes momentos o periodos históricos. Entonces, por eso, por ejemplo, acá estamos haciendo un análisis sociológico a partir de la historia de lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Empezamos a analizar la sociedad, digamos, en Colombia. ¿Sí? La Revolución Francesa, sí, listo, pasó en Europa, pasó en Francia, pero eso no quiere decir que estemos tan lejanos a los hechos que ocurrieron en ese momento, porque muchas de esas cosas nos afectan. Por ejemplo, nos estaban contando que habían tres grupos sociales, que era el clero, que es la iglesia, y resulta que lo que nos decía, la iglesia no paga impuestos, pero gana plata. Y realmente ahorita pasa exactamente lo mismo, o sea, la iglesia se hace plata, ¿cierto? Con lo que dan los fieles o los feligreses, pero en ningún momento les están cobrando a los de la iglesia un peso por los impuestos que deberían pagar, ¿cierto? Están los que manejan toda la sociedad, que en este caso vendrían siendo las personas del gobierno, las personas que tienen más medios económicos, que tienen mejor estabilidad en todo sentido. ¿Y qué pasa? Ellos se llenan los bolsillos de plata, pero no pagan impuestos. Entonces, eso que sucedía durante la Revolución Francesa, hoy en día sigue pasando. ¿Cierto? Por eso tengo que estudiar esta parte de la sociología, porque la sociología me lleva a estudiar la historia para saber qué cosas, qué cuestiones históricas siguen afectando la realidad, ¿cierto? Nos dice, las personas del tercer grupo, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Eran las personas del pueblo. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo es el que trabaja, ¿cierto?
porque gracias al pueblo que trabaja, los grandes jeques, los duros del país, es que tienen plata, ¿sí? O sea, pueden tener fincas, propiedades, pero todo eso es gracias a las personas que tienen contratadas, ¿cierto? O infortunadamente a las personas que tienen esclavizadas. ¿Y qué hacen con estas personas o qué hacen con el pueblo? Entonces, la iglesia no paga impuestos, pero se hace plata a costillas del pueblo. Los dueños, digamos, de los países no pagan impuestos, pero se hacen plata a costillas del pueblo. El pueblo paga impuestos, trabaja, ¿cierto? Tiene que pagar por sus cosas y entonces, imagínense, pagando impuestos y tras del hecho somos los que tenemos que estar trabajando, los que tenemos que moler, los que tenemos que pasar muchas horas de trabajo, a los que les pagan bien, a los que les pagan mal, a los que les dan seguridad social, hay otras personas a las que no, explotación. Y tras del hecho, tenemos que lidiar con que tengamos que pagar impuestos. Entonces, si nos damos cuenta, no estamos tan lejanos de la realidad, ¿sí ven? O sea, esto nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Por eso es tan importante que podamos conocer un poco de la historia, ¿cierto? Para que no nos suceda eso. Miren, es lo que les digo, o sea, esto es importante, o sea, la sociología es una cuestión tan bonita, es una ciencia, porque lo que hace es llevarnos a no comer entero, ¿cierto? Yo puedo ver noticieros, puedo escuchar noticias, pero si yo no me empapo de la historia, miren desde dónde viene la Revolución Francesa. O sea, miren, desde 1700, o sea, imagínense hace cuánto tiempo, y en 1700 se venían dando ya las mismas cosas, los mismos problemas, ¿cierto? Muchas gracias. Se venían dando las mismas cosas, veníamos padeciendo lo mismo, venían asesinando gente que no estaba a favor de las reglas tan cochinas, tan terribles y tan crueles que se vinieron a imponer, porque pues como ellos querían seguir en el poder, pues entonces imponemos nuestras reglas y si a usted no le gusta, pues entonces los matamos. Que prácticamente eso se ha venido viviendo también en la historia de Colombia, ¿sí? Y la historia de Colombia viene desde hace muchísimo tiempo en la que los mismos grupos que toda la vida han dirigido han venido haciendo lo mismo. Si ustedes están en desacuerdo, muere. Y estuvimos viviendo una situación muy similar hace pocos años durante el gobierno de este señor, el títere, este cerdo, que fue lo mismo. O sea, si usted no estaba a favor del gobierno del cerdo, ¿qué pasó con todas esas revueltas, todas esas marchas, todas esas revueltas que hubo en ese tiempo? A todas las personas que estaban en la primera línea, poco a poco los fueron asesinando. Entonces, infortunadamente, a veces pecamos por la ignorancia, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no es así. ¿Por qué decimos que no es así? Porque infortunadamente no hemos caído en cuenta de cómo ha venido afectando todo esto en la historia. Entonces, vamos a continuar acá con el tema de la sociología. Nos dice, ¿cómo se desarrolla este concepto de la sociología? Entonces nos dice que se relaciona con acontecimientos sociales. ¿Cuáles acontecimientos sociales? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución Urbana. Estas situaciones, estas revoluciones fueron fenómenos sociales. ¿Listo? ¿Por qué los llamamos fenómenos sociales? Porque a partir del origen de la revolución también se da el desarrollo del pensamiento social. Entonces, ahorita nos estaban hablando sobre la época de la Ilustración. La gente ya decía, no, espere porque es que tenemos que pensar de otra manera. O sea, ya no es pensar por pensar y hacer las cosas a la loca,
sino, venga, vamos a hablar de lo que es la razón. Por eso también, miren la relación que hay entre la filosofía y la sociología. La filosofía nos lleva a buscar la verdad, ¿cierto? Nos lleva a cuestionar las cosas para llegar a una verdad, mas no dice que la verdad sea absoluta, ¿cierto? Y acá se relaciona con la sociología porque las personas, la sociedad deben desarrollar su pensamiento, ¿cierto? Para poder llegar al origen de esa verdad. Entonces, si estamos hablando de Revolución Francesa y comparamos la situación de la Revolución Francesa con la situación de desarrollar nuestras ideas y entender qué cosas a nivel mundial han venido afectando y se han venido implementando en Colombia que también nos han afectado a nosotros como sociedad y como pueblo. Vamos a ver ahora una parte de lo que fue la revolución industrial, porque una cosa fue la revolución francesa, ¿cierto? Entonces, con la revolución francesa, gracias, con la revolución francesa se dio el primer inconveniente, ¿cierto? Hay unas leyes, empiezan a ir en contra de esas leyes, empiezan a matar gente, pero la revolución industrial, que es la era de las máquinas, también va a traer muchos problemas en la sociedad porque pues obviamente cuando la sociedad empieza a generar desarrollo, van a haber personas que están tan hambrientas de poder y de querer tenerlo todo, de abarcar la riqueza, y lo que van a hacer es que van a generar guerras precisamente por ese poder. Entonces vamos a ver el video sobre la revolución industrial. Estamos en el mismo tema. O sea, los muy ricos, digámoslo así, las iglesias y sus cultos. O sea, por iglesia no solo me refiero a la iglesia católica, también me refiero a las otras iglesias, las organizaciones, fundaciones y demás. Que digamos que, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, no pagan impuestos, se llenan los bolsillos unos, muchos, y voy como al tema digamos, voy a hablar del tema de las organizaciones, que ya se llaman sin ánimo de lucro. Se dice que las fundaciones son sin ánimo de lucro para poner, y lo he visto, lo he vivido, para poner a servir, al servicio se llama. Vamos a hacer un servicio. Y sí es bueno, o sea, es bueno ayudar a las personas, porque no digo que está mal. Lo que está mal es que los que están arriba se aprovechen de los que están... Claro. Eso es lo que está mal. No está mal ayudar al prójimo. No está mal hacer las cosas. Lo que está mal es que si hay un dinero para eso, ¿por qué lo designan? O sea, ¿por qué se lo embolsillan y no lo designan realmente para las ayudas humanitarias, digámoslo así? Y pasa lo mismo pues ahorita con los gobiernos, digamos ahorita estamos endeudados al máximo, digamos con el tema de petróleo, de gasolina, siendo nosotros exportadores, o sea, y debemos. Pero es que Si nos dejaron endeudados terrible. Este cerdo nos dejó. O sea, eso es más cruel. Entonces, o sea, como que todos esos temas, digamos, no nos vamos lejos, profe, hace unos días, el tema del paro de camioneros, que bueno, lo viví desde cerca porque pues bueno, digamos que por desafortunadamente tengo la posibilidad de ver muy de cerca esos temas. Y estaba viendo como el paro de camioneros, o sea, las personas que hicieron el paro, o sea, los que enviaron a hacer el paro, o sea, eran personas que tenían una flota de camiones de 30, 40 mulas. O sea, carajo, y los pobres que tenían una mulita que es patrimonio familiar, pues dijeron, no, pues, o sea, no podemos hacer paro, porque si nos podemos hacer paro nos morimos de hambre. Entonces, o sea, todo eso uno ve que realmente cuando se hace una manifestación, cuando se hace
todo ese tema realmente ya está muy organizado. Lo vivimos muy de cerca. Tuve la oportunidad de ver de cerca cómo fue la organización del paro. O sea, ustedes se paran acá, incluso sacaron hasta los carros de los bomberos para obstaculizar vías. Entonces uno dice, ajá, Y ahí uno dice de dónde está saliendo la plata para organizar eso, ¿no? exacto. Porque es que la información está súper manipulada. Digamos, No, pues es que esta mujer, Vicky Dávila, que uno dice, venga, pero ¿en serio? Que yo creo que sabe más de maternidad de gallinas que de cualquier otra cosa. Y mejor dicho, o sea, una cantidad de fake news que la gente hasta le cree y a uno le da tristezas por eso, o sea, porque la gente cree a ciegas. No, no son capaces de mirar un poco más, venga, qué es lo que sí es cierto, no, nada, pasan entero. Por eso, esto es importante, que ustedes no pasen entero. Estoy buscando acá el bendito video. Siempre me sale la Primera Guerra Mundial que se me hizo. ¿Ustedes qué más me pueden decir? Cristina, Santiago, Maye, Edith. ¿No? ¿Quedaron mudos? Cualquiera queda opino mudo con igual todo que esto. ustedes. Sí, profe, es que uno ve noticias y pues lo que pasa ahí uno lo cree porque pues como dice usted, no se informa sino como el noticiero y eso y no va más allá de las cosas. Les voy a mostrar antes de empezar con la revolución industrial. ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? Acá. A ver. Lo voy a abrir desde el mío. A ver, a ver. Vemos esta serie y queda uno asombrado, aterrado, asustado, espantado, no sé cómo decirlo, o sea, son tantas cosas que llegan a la mente que uno dice, ¿en qué país estoy? O sea, ¿quiénes me gobiernan? ¿Qué tipo de monstruos tenemos? Y qué, o sea, carajo, ¿cómo podemos deshacernos de esta gente? Pero es que es imposible. Entre ellos mismos se matan, que es lo peor. Es que es muy chistoso, o sea, entre ellos mismos se mandan a asesinar. Hay un tipo que era uno de los duros de los asesinatos, era un matón tremendo. Y pues Alvarito lo mandó a asesinar por allá en Brasil. Y uno dice, qué calaña de gente nos está gobernando. Por eso ahorita cuando hablan que quieren hacer no sé qué, que quieren matar a Petro, que yo no sé qué, que el golpe de Estado, es una cosa que uno dice, sí hay que creerlo, no es falso, pero tenemos que entender la historia, porque esa historia nos viene afectando, incluso le afectó a Jaime Garzón. No sé si algunos de ustedes supieron todo lo que sucedió para el asesinato de Jaime Garzón, que para muchos de nosotros era un líder, ¿sí? Yo estaba muy pequeña, pero a mí me dolió mucho porque yo lo veía en un programa que se llamaba Cuac, el Noticero. Y él también hacía las veces ay, se me olvidó, el lustrabotas, se me olvidó, de la calle, ¿cómo era? Heriberto de la Calle.
Entonces él se reía de la situación del país, pero al mismo tiempo le trataba de informar a la gente las cochinadas que estaba haciendo el gobierno y terminaron asesinándolo. Y detrás de ese asesinato de Jaime Garzón está Álvaro Uribe, está esta vieja María Fernanda Cabal, una cantidad de gente que ahorita se quieren postular para presidentes, Uribe que estuvo de presidente. Entonces, nos dice, miren cómo es la historia y cómo nos han venido fregando, cómo nos han venido acabando la tranquilidad. Entonces les voy a mostrar, les dejo hasta ahí con estos dos primeros capítulos, que es un abrebocas para que puedan acabar de ver los demás capítulos. Son capítulos de 7, 8 minuticos. Es traumático ver todo esto. De verdad que es triste ver cómo han asesinado niños, cómo han asesinado jóvenes, mujeres, ancianos. Cuando sucedió, o sea, a este tipo le están diciendo que son 6.402 víctimas, pero fueran solo 6.402, son más de esas 6.402, de los que hicieron pasar como si fueran paramilitares, como si fueran guerrilleros, y realmente no. Acá van a haber personas de la ONU, van a haber personas defensoras de derechos humanos, quienes hacen el recuento de todo lo que sucedió en esa temporada y cómo eran tan cínicos que cogían personas incluso que tenían personas inválidas, ¿sí? Y les ponían, les ponían armas, o sea, los mataban y les ponían botas y los hacían pasar por paramilitares. O sea, miren la cochinada de mente que ha habido detrás de todo esto. Entonces, es lo que les digo, es algo que uno dice, uy, no, o sea, llega un punto en el que uno no tiene ese nivel de maldad ni de frialdad, entonces por eso es tan difícil entender todo esto. Por eso llega un punto en el que uno dice, no, ya no me aguanto más porque es increíble que haya tanta maldad en una serie de personas y que sea tanta gente. Uno dice, nos gobiernan solo asesinos, nos estaban gobernando asesinos. Y ahorita que de pronto hay la oportunidad de uno tener a una persona que o sea, para mí hasta el momento es el único que medio ha sacado la cara porque ha estado mostrando la realidad, entonces ahora lo quieren matar. Y así ha pasado con todo, así pasó con Jaime Garzón y con todas las personas que han querido denunciar para hacer justicia, los terminan desapareciendo. Entonces, bueno, esto es muy triste. Vamos por acá a seguir acá con el tema de la sociología que estábamos trabajando. Entonces, quedamos en esta parte. Me salté la revolución industrial, luego les voy a mandar todo lo de la revolución industrial que fue la era de las máquinas. Dice, el señor Augusto Comte en el año 1838, fue quien habló del concepto de sociología. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía? Que teníamos que apoyarnos en la observación de los hechos y clasificar los hechos en la sociedad, ¿cierto? Entonces tengo que estudiar la sociedad y observando los diferentes sucesos, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cómo se desarrolla la sociedad? ¿O qué retrasos hay en la sociedad? ¿Cierto? Todas estas cosas, estas guerras, estas matanzas, hacen que en la sociedad haya un atraso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente a nadie le va a servir que pues haya justicia, porque pues lo que quieren es tener al pueblo un poco ignorante, porque si usted es ignorante, yo con usted puedo hacer lo que yo quiera.
pero si usted se forma, si usted se da cuenta de la realidad, usted va a entender que las cosas que hacemos están mal y usted va a armar sus grupos y se van a venir todos encima de nosotros. Entonces nos dice que hubo otra persona que fue el señor Herbert Spencer y él desarrolló algo que se llamó la evolución o la teoría de la evolución social. Lo mismo, ¿cómo hacemos las sociedades para desarrollarnos y para ir evolucionando? En 1895 ya fue Émile Durkheim quien habló sobre las reglas del método sociológico. Entonces, las reglas de la sociología, ¿para qué me servían? ¿Para qué sirvieron o para qué se establecieron? Para diferenciar la sociología de otras ciencias. ¿Listo? Y tenemos al señor Max Weber, quien quería diferenciar la sociología de otras disciplinas como la filosofía y la historia. Sin embargo, si nos damos cuenta, puede que sea muy diferente en ciertos aspectos, pero no se puede desvincular del todo ni de la filosofía ni de la historia. ¿Por qué? Porque la sociología lo que nos lleva es a tratar de llegar a la verdad, que es lo que propone la filosofía, y a conocer la historia. Entonces no se puede marginar la sociología de lo que es la filosofía y lo que es la historia. Entonces acá están los grandes personajes y nos dice que para llegar a hacer un análisis sociológico tenemos que valernos de varios tipos de métodos. Uno es el método científico, el método cuantitativo y el método cualitativo. Acuérdense que cuando hablamos de cuantitativo es porque vamos a hablar de cantidades, cantidad de personas, cantidad de dinero, cantidad de bienes, y cualitativo las cualidades. Entonces, ya no hablamos de cuántas personas, sino qué hacen esas personas, cómo se comportan las personas, cuáles son las cualidades de las personas, ¿cierto? Luego vamos a hablar del método científico, pero vamos a terminar hoy esta parte de sociología. ¿Qué más hacemos con la sociología? Entonces, la sociología tiene que investigar a la sociedad, ¿cierto? Y en el estudio de la sociedad hablamos del sentido común. Pero, ¿qué será eso de sentido común? Para ustedes, ¿qué es el sentido común? ¿Quién me cuenta? ¿Qué creen que es eso de sentido común? ¿Alguno? ¿Sentido común? El sentido común es como la capacidad de entender las cosas, de como de saber hacerlas, de juzgar así, algo así, como de, sí, lo que Sí, cada uno tiene, digamos, eh, de saber hacer las cosas, o sea, de hacer las cosas bien, digámoslo así. hacer las cosas bien. Lo correcto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en este caso que estamos viendo esta serie de Matarife, por sentido común, yo no tengo por qué ir a matar a nadie, o sea, yo no tengo por qué ir a acabar con una vida, porque es que yo no soy Dios. ¿Yo con qué derecho voy a ir a acabar con la vida de un niño? ¿Con qué derecho voy a ir a acabar con la vida de una mamá? ¿Con qué derecho voy a acabar con la vida de una persona que está en silla de ruedas? Sentido común, todos tenemos derecho a la vida. Y eso hace parte de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Pero pues como acá las leyes son para unos, más no para los que tienen plata. Entonces los que tienen plata pueden pasar por encima de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y no les importa. Pueden pasar por encima de la Constitución y no les importa. Y si ustedes están de desacuerdo, pues ya sabe cómo le va, porque nosotros somos los que ponemos las leyes. Entonces, sentido común. Dice,
El desarrollo de la hipótesis es yo me genero una inquietud y cómo voy a llegar a la solución de esa inquietud, ¿cierto? Entonces, para eso hay unas técnicas de investigación que ahorita acabamos de ver los diferentes métodos que se van a utilizar en la sociología. ¿Y para qué va a servir esta investigación? Para llegar a la verdad, como todo, como nos lo propone la filosofía. Entonces dice que utilizan técnicas de investigación para desarrollo del pensamiento subjetivo. Cuando hablo de subjetivo, estoy hablando de sujeto. Siempre que hablamos de algo subjetivo es porque estoy haciendo referencia a una persona, al sujeto que lo lleva a cabo. Bueno. Nos dice que entonces la sociología estudia el origen, la evolución y la interrelación de los grupos humanos. Entonces, ¿cómo se originó este grupo? ¿Cierto? ¿Cómo se originó, digamos, esta sociedad? ¿Cómo evoluciona la sociedad? Si nos damos cuenta, nuestra sociedad y muchas sociedades han venido desarrollándose a nivel tecnológico. Ahorita ya hay más posibilidad de conocer más cosas, a diferencia de lo que sucedía hace muchos años con nuestros abuelos, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan, digamos, los grupos? Entonces, ¿cómo se pueden relacionar los indígenas con la sociedad de hoy? Porque nosotros venimos de una evolución de los indígenas, ¿sí? Que llegaron los españoles, sí, pudieron llegar a acabar con todo, pero veníamos de una sociedad que era formada o conformada por unos indígenas que tenían unos conocimientos y unas creencias, pero llegan los españoles que según la historia, oh, no, les debemos la vida a los españoles, cuando en realidad no. Lo que llegaron a hacer los españoles fue a acabar con la tranquilidad de nuestros indígenas. Nuestros indígenas adoraban el sol, adoraban la lluvia, amaban la tierra. Los españoles llegan a acabar con esas creencias, a imponer una religión, a imponer una iglesia. Entonces, miren cómo se interrelacionan los grupos, cómo evolucionan los grupos. Hablamos de comportamientos sociales, ¿cierto? ¿Cuál es la causa del comportamiento social? ¿Y qué jerarquías hay entre las sociedades? Ya vimos cómo están organizados los grupos. Por ejemplo, en Colombia tenemos estratificación, ¿cierto? Estratos bajos 1 y 2, estratos medios 3 y 4 y estratos altos 5 y 6. Entonces, a los estratos 1 y 2, entonces las condiciones más paupérrimas, los barrios más cochinos, la gente con menos oportunidades, ¿cierto? Mientras que si nos vamos para la estratificación más alta, las calles son divinas. Allá no van a encontrar un barrio que tenga las calles así todas despedazadas, no, porque oye, por favor, que se note que somos de alta sociedad, ¿cierto? Entonces nos dice, ¿por qué es importante la sociología? Entonces, ¿por qué necesitamos la sociología para tener una visión clara de nuestro entorno social? ¿Cierto? Claro, o sea, yo necesito la sociología para saber qué pasa con mi sociedad, por qué mi sociedad está en esta situación, reexaminar el lugar que ocupamos en nuestra sociedad. Nosotros, ¿qué lugar ocupamos? Entonces, somos simplemente trabajadores, nos sentimos con oportunidades o no, tenemos oportunidades de estudiar, de formarnos o no, nos abren las puertas, nos cierran las puertas. ¿Qué papel tengo yo en la sociedad? ¿Podemos conocer otros mundos y culturas? Claro, en la sociología estudiamos esas relaciones con otras culturas. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, personas de otros países
que llegan a compartir de su cultura, y esto también venía dándose desde que inicia la filosofía también en Grecia. Empiezan esos trueques, empiezan esas negociaciones, vienen personas de otros países, empiezan a contar sus situaciones, nosotros contamos las de nosotros, nos empieza a interesar la vida de otros países, tratamos de implementar esas ideas y entonces empieza a seguir la evolución, continuamos la evolución porque buscamos como ese ideal, ¿cierto? Llegar a ese ideal de una sociedad desarrollada a partir de lo que vemos del ejemplo de otros sectores. Conocer la naturaleza de las fuerzas sociales. Claro, yo necesito conocer las fuerzas sociales, en este caso todos los partidos, los movimientos, movimiento agrario, un partido comunista, un partido fascista, un partido socialista. Todo eso lo necesito saber para identificar yo a favor de qué estoy como persona en la sociedad. Yo voy más, por ejemplo, con el capitalismo, o sea, más la plata, o el socialismo, que solamente pensar, bueno, a grosso modo, porque tenemos que, ya luego más adelante vamos a hablar de esos términos un poco más a fondo. Pero cada cosa nos va a poner como en situación, ¿cierto? Yo como tal, ¿con qué me identifico más? ¿Estoy a favor de la explotación laboral? ¿Estoy a favor de acabar con razas que no sean puras? Porque ahora, o sea, uno dice, pero ¿cuál es la raza pura? O sea, raza pura pues vienen siendo los indígenas, porque pues ellos tenían sus familias y entre ellos mismos tenían sus hijos, pero llegaron los europeos y entonces empezaron a mezclar y ahí que ya no hay raza pura. Entonces, la cuestión que los blancos, los negros, el racismo, todas esas fuerzas sociales influyen en nuestro comportamiento e influyen en el comportamiento de las demás personas. Bueno, ¿cuál es el objeto de la sociología? Entonces, los fenómenos sociales, ¿sí? Inicialmente los fenómenos sociales. Pero entonces cuando hablamos de los fenómenos sociales, tenemos que entender que el fenómeno social no es solamente un término así de chiquito, sino que va a estudiar las relaciones humanas. Entonces, las relaciones humanas no solamente son con las personas del barrio, con las personas del país, no, la relación que yo tengo con mi familia, porque hay muchos casos de familia donde también se ven situaciones, entonces, ¿cómo es la relación con la familia? ¿Cómo es la relación con los amigos? La relación con la familia a veces es traumática, pero la relación con los amigos es mejor. ¿Cómo es la relación con los enemigos? Entonces, si tengo un enemigo, ¿cuál es la situación? ¿Estoy en riesgo de muerte? ¿O que me hagan alguna cosa, una trampa, que me hieran? ¿Cómo es la relación con los extraños? ¿Me siento cómodo hablando con un extraño? ¿Me cohíbo? ¿Listo? Eso es lo que busca, o ese es el objeto de lo que es la sociología. Nos dice que no es necesario hablar de algo intelectual, ¿cierto? O sea, yo no tengo que tener la cantidad de estudios para comprender cómo son las relaciones entre los humanos. Por más que yo no haya tenido educación en un colegio, eso no quiere decir que yo no puedo conocer de las relaciones con la sociedad. Entonces, yo como una persona que de pronto no me he ilustrado, que no he estudiado, yo también tengo derecho a reconocer cómo se comporta la sociedad en medio, digamos, de ese desconocimiento, ¿cierto? Entonces, en medio de ese desconocimiento, infortunadamente, las personas son más fáciles de manipular. Entonces, estoy a favor de un bando, estoy a favor del otro, pero entonces también me dejo llevar. ¿Cómo me dejo llevar por la sociedad? ¿Cierto?
Las pautas del comportamiento social. Entonces, obviamente cuando hablamos de las pautas del comportamiento social es entender cómo debo respetar y hacer valer los derechos de la sociedad, ¿cierto? Por eso hay una ley de derechos humanos, por eso hay unas constituciones, entender, digamos, cuando hablamos del colectivo, es decir, los grupos, a qué derechos, a qué tienen derecho y qué tipo de derechos les vienen siendo vulnerados, ¿cierto? ¿Cómo interactúo con los demás? Eso es una conducta social. ¿Cómo en sociedad nos comportamos? ¿Cómo interactuamos? A eso lo llamamos la conducta social. Nos dice entonces que la estructura conceptual de la sociología nos lleva a pensar en las especies de comportamiento, ¿cierto? Entonces, la especie de comportamiento son los actos, ¿listo? Entonces, ¿qué actos llevo a cabo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué tipo de comportamiento voy a tener? ¿Qué acto de comportamiento? Entonces nos dice estructuras que encasillan el contenido de la sociología. Entonces no solamente el comportamiento, sino lo que venimos diciendo, las relaciones, porque es que soy yo y la sociedad, y yo hago parte de la sociedad. Entonces nos hablan de dos conceptos claros. Entonces la sociología se desarrolla. Una forma es mediante la pauta o las indicaciones, bueno, cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser la función de la sociedad o del individuo, qué tipo de instituciones hay que de pronto organicen la sociedad y la sociedad a nivel de cultura, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve. Pero ahora también tenemos una segunda serie que ya va más a la cuestión de las personas y su relación. Las personas cómo se relacionan, esas relaciones cómo generan grupos y esos grupos cómo generan sociedad. Entonces es todo una cadenita. Nos dice que la estructura conceptual es algo que aparte de estar en nuestra mente, ¿sí? Nos dice que es un orden real. Claro, o sea, yo dentro de mi mente tengo un concepto de estructura, ¿cierto? Entonces, pues sí, la sociedad está estructurada por clases sociales, por estratos. Sin embargo, el sociólogo no va a evaluar, por ejemplo, los fenómenos sociales que se dan, sino que va a revisar datos. ¿Listo? Se va a encargar de datos, qué cantidad de personas están sufriendo de desnutrición, qué cantidad de personas están sufriendo de violencia, qué cantidad de personas están siendo desaparecidas. Estamos hablando como ya más de datos y cómo existe y cómo es la esencia de las personas, es decir, el ser, ya lo va a estudiar la filosofía. En este caso, el filósofo se va a encargar de esos que llamamos los problemas fundamentales de la existencia y de la esencia del ser. Nos dice que la sociología se divide en dos grandes ciencias. Uno son las ciencias naturales y otro son las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales hacen referencia a lo que son, o dentro de las ciencias sociales tenemos la psicología, la economía y la antropología, que esas las vamos a estar también estudiando. Pero se relaciona la sociología con las ciencias, por ejemplo, las ciencias naturales, obviamente que también son sociales, por ejemplo, la economía también es una ciencia natural porque pues obviamente además de ser social, también hablamos de la economía en cuanto a riqueza natural, ¿cierto? Historia, antropología, ciencia política, educación moral y educación cívica.
Todo esto con relación a las ciencias sociales. Ahora sí, ¿qué hace, digamos, la sociología? ¿O qué más tenemos que entender por la sociología? La sociología va a estudiar al hombre, va a estudiar a la sociedad, va a utilizar métodos para poder estudiar al hombre, para poder estudiar a la sociedad, ¿cierto? Entonces, nos hablan del método científico, que era el que habíamos visto hace un momento. Entonces, cuando hablamos del método científico, es una forma de investigar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el método científico? A partir del empirismo, de algo que yo conozco porque sí, sin necesidad de estudiarlo, y a partir de la medición podemos llegar a cuestiones específicas de razonamiento. Entonces, ¿por qué la sociología necesita del método científico? Porque busca encontrar las respuestas acerca del hombre y de la vida en sociedad. Mientras que la filosofía quiere llegar a la verdad, pero generándose muchas preguntas, la sociología también quiere respuestas a preguntas, pero van más al hombre y a la vida en sociedad que lo que hace la filosofía, que es el llegar a la verdad, pero para poder de pronto enriquecer o mejorar el ser. Bueno, ¿cómo se da el método científico? Entonces, primero yo tengo que hacer una observación. Yo observo la sociedad y formulo una hipótesis. Digamos, la hipótesis puede decir, estoy observando, por ejemplo, el barrio Socorro y me inquieta por qué la mayoría de personas viven en hacinamiento en casas. Entonces yo digo, por falta de oportunidades laborales y viven en situación de pobreza, ¿cierto? Sería una hipótesis, yo digo que es eso. Entonces, después de formular la hipótesis, entonces empiezo a elaborar la investigación. Entonces yo digo, ay, bueno, pues voy a investigar eso. Entonces, primero yo voy a ir a hablar con la señora de allí de la esquina, que tiene un puesto de arepas, tiene 5 hijos, el marido murió y ella es la que ve por sus 5 hijos. Y todos viven en una habitación. Entonces voy a ir a preguntarle a la señora, ¿cierto? Entonces hago la investigación, recolecto datos, porque no solamente voy a hablar con esa señora, sino que hablo con la aseadora, con el vendedor ambulante, recolecto los datos, luego esos datos que recogí voy a analizar, bueno, es que de tantas personas a quienes yo les consulté, el tanto por ciento vive en hacinamiento porque viven del diario. El otro tanto por ciento porque viven solos o porque la familia los abandonó. Bueno, tantas cosas. Y luego elaboro la conclusión. Entonces, basado en los resultados obtenidos en esta investigación, puedo decir que las personas viven en hacinamiento porque no tienen oportunidades laborales. Y ya, ahí llegué a la conclusión de mi método científico. Entonces, miren que nosotros todo el tiempo estamos desarrollando un método científico. Quizás no nos ponemos nombre a lo que hacemos, pero muchas veces uno en su vida está haciendo un método científico. Uno observa la situación, ¿cierto? ¿Será que me sirve tomar ese local para poder coger y poner el colegio? Elaboro una investigación, bueno, ¿cuánto vale el arriendo? ¿Cuánto me valen los servicios? ¿Cuánto voy a pagar adicional por una vivienda? Recolecto datos. Bueno, usted que estuvo tantos años en este local, ¿a usted cómo le fue? ¿Si sirvió, no sirvió? Ahora le pregunto al otro si sirvió, no sirvió. Analizo la cantidad de personas y luego digo, oiga, si a la mayoría de personas que estuvieron en ese local, a todos les fue bien, entonces vale la pena coger ese local. ¿Sí?
Son cosas que vienen sucediendo en nuestra vida y podemos aplicar el método científico. ¿Qué diferencias hay entre la sociología y otras disciplinas? Entonces, la sociología ha descubierto y ha ordenado los hechos de la vida. Entonces, acá nos ponen un ejemplo. El estudiante de sociología ha de aprender del biólogo los hechos de la herencia. El estudiante va a aprender también de ética y va a aprender de moral. ¿Qué relación o qué distinción tiene con otras disciplinas? También hay unas analogías, es decir, hay cosas que aplican de la sociología a otras disciplinas, como lo estamos viendo aquí. Tenemos tres hechos principales que estudia como tal la sociología, que son muy importantes. La complejidad de la sociología es uno de los hechos principales por los cuales la sociología a veces es difícil, ¿cierto? Es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque tenemos que ir a las causas de todo. ¿Qué causó la guerra? ¿Qué causó estas matanzas? ¿Qué causó esas elecciones erradas? ¿Qué causó que hayan tantos robos desde el Estado a personas? Por ejemplo, lo que sucedió con lo de los niños, cuando se tumbaron esa plata que era para su internet y fueron 70.000 millones de pesos. La inestabilidad de las situaciones sociales. Entonces, la inestabilidad, digamos, en cuanto a la vida, la educación, a todo eso en la sociedad. Nos dice que por qué la sociología también es compleja, porque para un sociólogo, a pesar de estudiarlo, tiene que llegar a cargar con elementos sociales para poder entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? O sea, yo no voy a entender qué es lo que está pasando en la actualidad si no voy a historias de antes, a eventos sociales que ya se vivieron y que nos pueden aclarar las dudas de lo que viene sucediendo ahorita. Entonces dice, diferentes instituciones dentro de una sociedad. Entonces tenemos, por ejemplo, las ONGs que luchan por unas cosas, tenemos fundaciones, tenemos tantas instituciones, multiplicidad de causas. Entonces, a modo particular como tal de la sociología, se encarga de hablar de una teoría de la causa, ¿cierto? Entonces hay una teoría que esto causó tal cosa, esto causó la guerra, esto causó la matanza de las bananeras, esto causó lo de Odebrecht, esto causó y muchas cosas. Es la respuesta más fácil ante la compleja cuestión de las relaciones humanas. Entonces, es que pues obviamente esto pasó, ¿por qué? Porque pues hay intereses de por medio o porque es que necesitan acabar con tal persona para liberarse de situaciones. Entonces dice, la gente carece con frecuencia de conocimientos acerca de la sociedad y de la cultura, infortunadamente. Entonces no conozco la sociedad ni el desarrollo de la sociedad, no conozco la cultura, por ende, pues a modo particular estoy afectando mi entorno y pues obviamente mi modo de pensamiento. La inestabilidad de situaciones sociales es algo que también se estudia en la sociología. ¿Cuál es la causa para esa inestabilidad social? ¿Y qué es lo que se busca? Una sociedad libre. Sin embargo, pues obviamente una sociedad libre es difícil llegar a tenerla. Yo creo que, bueno, esta parte me parece linda. ¿Por qué necesitamos estudiar sociología si ustedes están ahorita de pronto interesados en seguir una carrera profesional, que sería lo mejor? Nos sirve estudiar sociología porque es una carrera y una profesión que va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque gracias a la sociología vamos a tener habilidades para tener más participación, para crear más oportunidades, para promover más derechos,
para gestionar grupos sociales que ayuden a la sociedad, ¿cierto? Por eso nos sirve estudiar sociología. Entonces, un sociólogo, por ejemplo, va a entender, va a comprender de manera objetiva y de manera racional la realidad de la sociedad. Entonces nos dice, es una disciplina empírica. Yo no necesito tantos estudios para poder hacer un análisis sociológico. Yo, por ejemplo, también puedo desarrollar una disciplina teórica. Entonces, a partir de una teoría puedo saber qué es lo que está pasando para que se desarrollen estas situaciones. Es una disciplina abierta. Puedo estudiar muchas cosas de la sociedad, no solamente las relaciones entre unos y otros, sino mucho más, la relación con instituciones y de todo. Es neutra moralmente, ¿sí? O sea, un sociólogo va a ver las cosas de una manera más objetiva y no le va a meter tanta, ay, no, terrible, no, pobrecito, no, porque está enfocado en el estudio de, bueno, ¿y esto por qué pasó con esta persona? ¿Cuál fue su relación con la sociedad cuando estaba durante tal época? Todo ese desarrollo. Y es crítica, ¿cierto? Es necesario ser agentes críticos dentro de la sociedad. Bueno. Tenemos varias teorías, pero pues esta partecita ya no la vamos a tocar. Y bueno, con esto cerramos. Esto es lo que hablamos de sociología. ¿Cómo les pareció el tema de sociología? Quiero escucharlos. Chévere, horrible, aburrido, interesante. ¿Quién quiere estudiar sociología? Perdón, que es que se bloquea a veces esto y me deja sin audio. Entonces, a partir de lo que vimos de la sociología, de lo que es, cuéntenme cómo les pareció. ¿Está chévere estudiar sociología de pronto? ¿O qué les pareció interesante sobre este tema? Yo creo que de todo lo que hemos visto, de todos los temas, yo creo que yo sí me lanzo más por, yo quiero ser presidenta. ¡Vote por mí! No, sí, o sea, yo creo que este es como uno de los temas más relevantes, yo creo, y yo creo que es un tema, hay queda mucha tela por cortar, queda demasiadas cosas, pero realmente yo creo que, bueno, por lo menos personalmente a mí, o sea, yo voto por este tema. Sí, te gustaría estudiarlo. Es una carrera muy bonita, muy bonita. Hay que ver el campo de acción que tiene. O sea, todo el tiempo podemos estudiar sociedades, ¿no? No solamente la colombiana. No, claro. Y tendría que buscar por otro lugar porque si me pongo a estudiar y me meto acá en este, yo creo que yo sería un Jaime Garzón y yo creería que no duraría mucho tiempo. Muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, la verdad no tengo miedo porque yo sé que todos estos videos los tengo que publicar y yo siempre salgo hablando pestes de estos asesinos. No me da miedo decirlo. Ya uno sabe, pero pues Sí, callados no nos podemos quedar. Nunca. y pues alguien tiene que alzar la voz porque independientemente de, pues o sea, todos calladitos, o sea, ya no podemos seguir siendo hormiguitas y yo pienso, yo digo, a veces, hace unos días leía algo y decía, piensas que estás en el planeta equivocado y yo creo que sí. Estoy cuestionando mucho todo. Ok.
Santiago dice que va a estudiar derecho, me encanta, ojalá sea un derecho político. Wow. Derecho es muy bonito porque dentro del derecho también vas a tener que estudiar sociología, ¿cierto? Porque tienes que llegar a mirar la persona, las situaciones, sea el tipo de derecho que se quiera, al que uno quiera meterse a estudiar, ¿cierto? Me Porque el gustaría derecho tiene jurídico. tantas ramas. El jurídico me gusta. Ok, es chévere, sí, mucho que trabajarle. Hmm, y mucha gente a quien enfrentarse, ¿cierto? Entonces, mucha mente, porque mira que lo que ha pasado, ¿no? Digamos la historia de Jaime Garzón, semejante tipo tan brillante, y ahí está. Entonces, mucha sagacidad, mucha inteligencia para lo que se vaya a hacer. Bueno, ¿alguien más o ya hasta ahí? No more. Bueno, pues entonces, chicos, esta fue la clase de hoy, terminando nuestra guía número 1 de sociales. Hoy trabajamos sociología en estos días, mañana vamos a trabajar otro tema que es antropología. Entonces, para que no se pierdan la clase, les compartí el canal de la serie de Matarife para que puedan ver la serie. Santiago, pues imagínate, ponte a ver esa serie porque si quieres estudiar derecho, no, ahora sí te toca entender muchas cosas. Sí, sí, a mí me gusta, pues a mí me quedó gustando, voy a terminar de verla igual. Yo la estoy buscando desde ayer, pero no la conseguí en Netflix, no la conseguí Y de no hecho la conseguí salió película. Creo que la no, película, pues, no sé si la estrenan ahorita a fin de año o algo, toca estar mirando porque iba a salir una película. Y pues adivinen, el Matarife pues estaba tratando de interferir, pero pues sí, eso fue lo único que me salió, o sea, la intervención de él, las demandas, lo que dijo. Cuando salgo a buscar, o sea, como tal el Matarife, lo que me sale es las demandas que él le hizo al autor y él dice, o sea, voy a demandar y esto no lo puede decir, esto no se puede referir a se mí de esa jodió. forma. Ajá. Se jodió porque se ganó la tutela. Entonces, todos tenemos derecho de decirle de todo a ese monstruo. Entonces, pues bueno, espero que hayan aprendido mucho hoy también. Y pues nada, que se vayan entusiasmando, vayan mirando carreras, acuérdense que ustedes tienen el beneficio que si se gradúan juiciositos ahorita para diciembre, los que quieran continuar la carrera, tenemos el convenio con la Universidad Inca, con la Universidad Unigermana, con la Universidad Autónoma, con la Universidad, ay, se me olvidó, hay otra universidad, es que se me apagó el celular, para que se animen y sigamos creciendo de acá. Sí, yo quiero hacer Sí, derecho. Bueno, muy muchachos, importante. entonces muchas gracias por asistir a la clase y nos vemos mañana, ¿listo? Listo, Listo, mi profe, profe, feliz descanse. noche, descansen. Chao. Descansen, dulces Mañana, sueños y mucho amor para todos. Chao. Chao. mañana, chao. Chao.